Muy preocupante lo que él ha denunciado en Washington. Señor fiscal Francisco Barbosa, pues primero que todo, con mucha preocupación leyendo ese documento, recibo nuestra solidaridad. Muy buenos días. Buenos días, Julio. Un saludo para usted y para toda su audiencia. Señor fiscal, para que usted haya ido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es porque definitivamente usted no confía de su seguridad en Colombia. Concretamente, usted hoy, ¿en quién no confía? No, mire, yo quiero decir lo siguiente, Julio, y es que se acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque hay un inminente riesgo en la vulneración de mis derechos a la vida, a la integridad personal, a la honra, a la dignidad mío y el de mi familia, el de mi entorno. ¿Por qué? Porque se tradujeron en una serie de amenazas que están en este momento obstaculizando mi desempeño como fiscal, y al mismo tiempo hay una preocupación porque yo estoy a 5 meses y medio de salir del cargo de la Fiscalía General de la Nación. Hay desconfianza, no solamente por la planeación del atentado en mi contra, no advertido, según la información que nosotros tenemos, por quien tenía la información de primera mano, porque el mismo gobierno a través del comisionado para la paz desestimó esa información, sino al mismo tiempo porque se ha presentado incluso una campaña de criminalización de mi función como fiscal. Yo tengo en el último año ya más de 100 denuncias ante la Comisión de Acusaciones por el ejercicio de mis funciones por traición a la patria, por sedición, por, imagínese usted, seducción a las fuerzas militares, o sea, tratar de convencer a las fuerzas militares de un golpe blando, por pertenencia al Clan del Golfo o a organizaciones criminales porque no les levanté, no suspendí las órdenes de captura que el presidente solicitó en su momento, por campañas de desprestigio. Luego yo le digamos, más allá de temer, pues hay una preocupación, y una preocupación no solamente de esas organizaciones criminales, sino al mismo tiempo de la situación de desconocimiento también de lo que ha venido ocurriendo por parte del mismo gobierno a través de altos funcionarios del Estado que no han salido a ser desmentidos por el presidente de la República. Fiscal, usted ha dicho que hay una campaña de desprestigio en contra de la Fiscalía por lo que nos está contando. Hay sectores políticos del Estado. Ha sido usted muy duro contra el alto comisionado, a quien ha responsabilizado usted por desacreditar su preocupación y la información que usted tiene. Pero hábleme concretamente del comandante del ejército. Hay una senadora que dice que el comandante ocultó información sobre ese plan del ELN. ¿Usted tiene alguna prueba de ello? Mire, Julio, nosotros la semana pasada yo tuve una reunión con el ministro de Defensa, con la cúpula militar. Ahí se les preguntó sobre la información que tenía, por las fuentes que se nos entregaron, y él manifestó que no conocía esa información de forma muy tangencial. Nosotros recibimos una información días antes sobre una información mucho más precisa que la que él mostró en esa reunión, y al mismo tiempo encontramos que se le había entregado al ejército una información de la UIAF claramente sobre el traslado de unos recursos para una operación terrorista que se iba a adelantar. Esa información no fue compartida por el Ejército Nacional. Al día de hoy no tenemos aún esa información precisa por parte de la UIAF. Yo le pregunté al presidente de la República y me no conocía así, pero esa información además se produjo al interior de la UIAF, se le entregó al ejército. Entonces, lo que nosotros estamos observando acá es que hay una suerte de informaciones que están yendo y viniendo al interior del Estado, sin las cabezas visibles, por lo menos desde el punto de vista explícito, como estuvo en la reunión, hayan manifestado que conocían, lo cual es mucho más grave, porque si las cabezas del Estado, desde el Ejecutivo, que manejan la Oficina de Inteligencia, que manejan información financiera confidencial, no conocen esa información, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir que no hay un control al interior del mismo Estado sobre esa información, y eso es lo que hemos venido nosotros entonces investigando. Sobre eso pues obviamente se llamará o se llamó a declarar al comandante del ejército para que nos informe ya en términos judiciales qué es lo que se conoce. Ayer se conoció otra información por parte de la Policía Nacional
en donde efectivamente se dice que hay una persona que llegó a la ciudad de Bogotá para un explosivista y un francotirador. Entonces, cada día aparecen nuevas informaciones que empiezan a confirmar las hipótesis que, repito, habían estado atadas a 3 fuentes diferentes, como se dijo por parte de la Fiscalía General de la Nación. Pero no hay que minimizar esto. Lo que no puede pasar es que un alto funcionario del Estado, como el Alto Comisionado de la Paz, funja de fiscal y diga, a mí me parece que no tiene validez esas hipótesis, y entonces le dé validez al ELN de forma inmediata. Y nosotros lo que tenemos que hacer aquí es simple y llanamente tomar esto con mucha seriedad. Dicho esto, quiero decir que sigo comprometido con la paz, con lo relativo al mismo proceso con el ELN, a colaborar en el marco de mis competencias a que eso le funcione bien al presidente, pero más allá de esto, pues hay una situación que era necesario advertir, entendiendo que, Julio, yo me voy en 6 meses, 5 meses y medio de este cargo, y yo no puedo quedar expuesto a que me asesinen en Colombia al día siguiente que yo salga del cargo de la Fiscalía General de la Nación. Fiscal Barbosa, ¿se conoce desde cuándo el comandante del Ejército, el general Luis Ospina, sabía de esta información acerca de esas amenazas en su contra del ELN? Nosotros justamente estamos averiguando, se está averiguando esa información. Según la información que se tiene, no puedo decir que el comandante del Ejército sabía, pero el Ejército sí había recibido información previa de lo que venía ocurriendo, y esa información previa se entregó solamente hasta hace unos 10 días, cuando, según la información, ya había información financiera que había circulado en el Ejército Nacional desde la IAF. Y esa información, conforme a la conversación que tuve con el presidente, según él no la conocía. Entonces, ¿qué es lo que me preocupa a mí? Lo que me preocupa es que las cabezas del Estado no estén sabiendo incluso esa información, cuando es información que ya venía circulando al interior de las fuerzas. Entonces, esa es la preocupación que nosotros tenemos. Y por supuesto que las acciones de la Comisión Interamericana, la solicitud de medidas cautelares, no solamente se atan a ese punto, se atan a muchos puntos. Es decir, la campaña de criminalización ahí está en 150 páginas, 250 páginas de anexo. Es una campaña de criminalización en mi función como fiscal, con más de 100 denuncias. O sea, cada vez que yo hago algo, hay 2 o 3 denuncias penales contra mí, generando una amenaza a la función que yo desempeño. Y por menos, la Comisión Interamericana ha otorgado medidas cautelares a fiscales, al fiscal de Guatemala o al fiscal del Perú, al fiscal de Perú en el ejercicio de sus cargos. Y obviamente pues las campañas de desprestigio que están llevando a la vandalización de las instalaciones, de las sedes de la Fiscalía, producción de panfletos, etcétera. Se hizo un trabajo muy serio y una trazabilidad muy seria de lo que ha venido ocurriendo, porque es que yo no voy a dejar que esto simplemente pase desapercibido, y con una palmadita en el hombro, en una reunión de 10 minutos con el presidente de la República, se entiende que todo quedó solventado. Esto no quedó solventado de esa manera, y aquí, el gobierno lo tiene que entender, y el presidente de la República lo tiene que entender como una persona que ha sido víctima también durante mucho tiempo de persecuciones, y que al mismo tiempo gozó de protección de la misma Comisión Interamericana que él tanto defiende. Sí, señor fiscal general, en la información que usted entrega a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la hora de argumentar su solicitud de medidas cautelares, usted señala que el presidente genera sentimientos de odio, o ha generado sentimientos de odio en contra del fiscal, de la fiscalía, de los funcionarios de la fiscalía. Eso es una afirmación muy delicada. ¿Cuáles son esos elementos para hacer esa afirmación? Más de 150 mensajes que se han producido en los últimos 3 años y medio, y por supuesto usted entenderá que todo lo que se ha vivido este año alrededor de la no suspensión de las órdenes de captura con detección del Golfo, de las intromisiones sobre la autonomía y la independencia de la Fiscalía General de la Nación. El mismo día de ayer, cuando se dice que se ordena a la Cancillería activar la cooperación judicial con Brasil o con Colombia, por ejemplo, para un caso puntual, pues desconoce la función de la Fiscalía. No es una función del presidente ordenar a nadie que se haga eso, porque es una función que está en cabeza de la Fiscalía. La misma idea de pedir desarchivos judiciales, la misma idea de pedir
la salida o la liberación de personas de la primera línea cuando no le compete las competencias para hacerlo. En fin, ahí está. Yo fui muy preciso y mi equipo de abogados es muy preciso en establecer las más de 150 circunstancias que prueban esas afirmaciones que han llevado incluso a que un grupo pues quiera atentar contra mi vida, y no es porque meramente se produce, sino se produce derivado de las acciones que yo he venido desempeñando como fiscal general. Señor fiscal, en este caso que usted ha denunciado, hay una operación ordenada por un comando del ELN que le pone un precio a su cabeza de 3.000 millones de pesos. ¿Hay algún contacto? ¿Existe alguna línea de comunicación, por ejemplo, con Venezuela, en donde permanentemente se dice están cabecillas del ELN que le puedan a usted colaborar, que le puedan ayudar con esta información? No, aún nosotros no tenemos esa información, Julio. Hasta ahora, pues es una investigación que tiene además, empezaron a hacer miradas todas las variables. En principio, la preocupación mía no solamente viene del ELN, sino viene también de la acción del Estado frente a este asunto, porque usted entenderá que si hay información que se conocía por parte del mismo Estado, yo no estoy pidiendo que me protejan, pues yo estoy pidiendo por la protección. Hoy, por lo menos como fiscal, la tengo en la Fiscalía General de la Nación. En 6 meses no, pero yo estoy despreocupado porque no se advierten este tipo de circunstancias a tiempo. Y esto me pone a mí y nos pone en una situación de riesgo y desconfianza frente al mismo Estado y frente al Ejecutivo en algunos de estos temas que tienen que ver con la vida. Y usted entenderá que puede haber propósitos últimos diciendo que hay que proteger uno u otra acción del Estado como un proceso que está en curso, pero también es necesario que se juegue lealmente con las instituciones. Es decir, si usted conoce una información, y esto me ha pasado a mí muchas veces en el ejercicio del cargo, si yo conozco una información o aparece una información que pueda afectar la vida de un funcionario, o puede afectar la vida de un periodista, o puede afectar la vida de cualquier persona en Colombia, rápidamente nosotros nos ponemos en contacto para informar esa situación. Hace unos años nos ha pasado con varios funcionarios, incluso nosotros yo he estado muy encima de la situación o de la seguridad del presidente de la República, si hay alguna información que puede afectar su vida con este o con el anterior presidente con el que yo he tenido que trabajar. Entonces lo mínimo que uno pide es que haya lealtad y que si se conoce cualquier información se la cuenten a uno para evitar una situación irremediable. Pues es de la mayor gravedad que esta información pues llegue otra vez a la comisión, porque allá han llegado muchos colombianos a pedir medidas cautelares, pero ya cuando el fiscal general de la Nación es el que está pidiendo medidas cautelares, pues yo creo que se encienden unas alarmas sobre Colombia muy delicadas en Washington. Señor fiscal, debo cambiarle de tema, porque a propósito de la información de la Secretaría de Justicia, del Ministerio de Justicia de los Estados Unidos y de su ente regulador y el acuerdo que hizo con Corfi Colombiana, la Fiscalía está anunciando 60 imputaciones. En cualquier momento las conoceremos. Señor fiscal, ¿esas imputaciones tienen que ver con lo que pasó en ese arreglo? Es decir, la confesión de Corfi Colombiana en los Estados Unidos. No. A ver, son dos cosas distintas. Nosotros, Julio, desde que llegamos a la Fiscalía General de la Nación, yo encontré el caso de Odebrecht completamente fracturado. Encontramos un caso fracturado, un caso incluso manejado por fiscales delegados ante el tribunal, divididos entre los diferentes ejes de esa investigación, y se unificó esa investigación. Resultados, a hoy, más de 60 imputaciones, ex candidatos presidenciales imputados, ministros, altos funcionarios, comerciantes, empresarios, industriales, 16 escritos de acusación, 4 principios de oportunidad y 11 sentencias condenatorias. Es decir, lo que no se había hecho en Odebrecht se hizo en esta administración. A esas 60 se le suman mañana 55 imputaciones adicionales, dentro de las cuales pues ustedes mañana van a ver los nombres de las personas, pero hay un cúmulo importante de brasileros que no se habían imputado en el país
y que van a ser imputados en el marco del proceso de Odebrecht. Esto tiene un trabajo de varios fiscales en Colombia, pero al mismo tiempo viene también un trabajo de cooperación que nosotros hemos venido teniendo con los Estados Unidos. Es decir, nosotros hemos venido trabajando de la mano con el FBI y con unos fiscales en Miami y con el Departamento de Justicia, de tal forma que, por ejemplo, la resolución que se expidió o el acuerdo de procesamiento diferido de 3 años con el Departamento de Justicia en relación a la querella penal presentada por el Tribunal del Distrito de Maryland por el cargo de asociación delictiva que terminó en una multa a Corporación Financiera Colombiana, Corfi Colombiana, pues es parte del trabajo de asistencia judicial de la Fiscalía General de la Nación y de las autoridades colombianas con las agencias. Esa decisión es una decisión que se produce frente a una persona jurídica, no frente a una persona natural, frente a una persona jurídica. ¿Por qué? Porque hay una persona condenada en Colombia producto de ese soborno, si se quiere, y entonces eso terminó generando un acuerdo en los Estados Unidos alrededor de esto, con la cooperación de la Fiscalía General de la Nación, y que además fue conocido por la Fiscalía General previamente y fue conversado también con el Departamento de Justicia. Eso no tiene relación con Colombia porque en Colombia no hay persecución de personas jurídicas, ni en Colombia hay persecución de personas jurídicas como muchos pretenden, porque no existe norma jurídica, no existe un ordenamiento jurídico que lo permita. Lo que existe es una persecución penal a personas, y en el marco de ese caso concreto, la Fiscalía encontró que las personas, o las 2 o 3 personas que había, no tenían comportamiento o responsabilidad penal, sino en esos casos concretos, que eran 2 o 3, fueron, timados por los brasileros, por las personas de Odebrecht, en el marco de lo que ocurrió en ese proceso, independientemente de la condena que se produjo contra el señor José Elías Melo. Entonces creo que esa es la explicación. Hay una sanción en los Estados Unidos, es una sanción administrativa que se produce con el Departamento de Justicia en coordinación con autoridades colombianas, y al mismo tiempo se producen entonces y se entregará al país 115 imputaciones en principio, con las que nosotros cerraríamos 115 imputaciones en donde se involucra también a algunos brasileros que no habían sido imputados previamente, y con eso yo creo que estamos clausurando por lo menos ya el caso de Odebrecht en Colombia, entendiendo que las competencias de la Fiscalía son competencias que van hasta un cierto punto. Nosotros no podemos en Colombia, mucha gente dice, ¿por qué no investigan a presidentes o expresidentes, etcétera? Pues porque nosotros no tenemos la competencia, la tiene la Comisión de Acusaciones, porque nosotros vamos hasta donde llegábamos, y en este caso concreto llegamos también a un ex candidato presidencial que fue imputado en el mismo caso de Odebrecht. Pero señor fiscal, es que aquí hay una confesión de Corfi Colombiana en los Estados Unidos, confesión que no se produjo en Colombia, y como usted sabe, hay una especulación tremenda sobre quién es el número 1, el número 2 y el número 3. Pues hay pistas más que suficientes para identificar al número 1, que está judicializado, al número 2, que está judicializado, es decir, el de la Agencia Nacional, el del Congreso de la República, pero falta el número 3, que es un funcionario del gobierno, de la administración del gobierno de Juan Manuel Santos. En sus imputaciones de mañana será imputado, no le voy a pedir nombres para que usted no se chivie, estará imputado alguien del gobierno de Juan Manuel Santos, alguien de Corfi Colombiana. No, ni el gobierno de Juan Manuel Santos ni de Corfi Colombiana estarán, entiendo yo, imputados mañana. Hay un cúmulo de imputaciones, pero no conozco sobre esa información como para poder ahondar. Y vuelvo y repito, lo que existe o lo que se dio en Estados Unidos fue un acuerdo de procesamiento diferido en el marco de una sanción a una persona jurídica, porque dentro de su empresa tuvo una persona
que fue condenado por la justicia colombiana, y eso es el acuerdo al que se llegó en el marco, por supuesto, de esa cooperación judicial nuestra. Lo nuestro tiene que ver con personas naturales y además con un desarrollo que pues se ha tenido en Colombia y que seguramente continuará en algunos ejes, pero nosotros tenemos no coincide por lo menos con esta decisión, sino es un desarrollo propio que tenía la Fiscalía ya previamente, porque usted entenderá que no se puede imputar a 55 personas de un día para otro, sino es un trabajo previo que tiene el equipo de fiscales delegados ante la Corte que mañana presentarán el caso. Fiscal, ¿cómo responder a los señalamientos que ha hecho el senador del partido de la U, Antonio Correa, con referencia a que en la Fiscalía encubrieron congresistas involucrados con Odebrecht? Las críticas de él se enfocan directamente a lo que pasó con Néstor Humberto Martínez, pero ¿usted cómo lo recibe como actual jefe de la Fiscalía? Pues que es un profundo desconocimiento de esa persona. Es que mire, yo vuelvo y repito, porque es que aquí en Colombia no se tiene claridad muchas veces de las competencias. El fiscal general de la nación o la fiscalía no tiene competencia para ni investigar, ni acusar, ni a los senadores de la República, porque es la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Tampoco tiene competencia para investigar o acusar a los magistrados de las altas cortes o a los presidentes o expresidentes o exfiscales o fiscales, porque es competencia de la Comisión de Acusaciones. Nosotros hemos sido leves desde el punto de vista de nuestras competencias. Miren, el fiscal general de la Nación han sido invitados ex candidatos presidenciales que además ganaron una primera vuelta, exministros, funcionarios de alto nivel del Estado, industriales. Ha servido nuestras investigaciones para que se puedan juzgar, acusar, castigar a senadores de la República, por ejemplo el caso de Ñuño Elías o el caso de otras personas. Entonces, pues venir aquí a decir que no investigó es una tarea y torpe, porque desconoce las 115 imputaciones que se hicieron en ningún país de América Latina, ninguna fiscalía había llegado tan lejos. Si usted busca en Perú, por ejemplo, en Perú no hay condenas. No hay condenas, sino fueron arreglos previos. Alguien dirá, bueno, pero recuperaron más recursos en el Perú. Sí, es que en el Perú hay persecución penal a las personas jurídicas, en Colombia no lo hay. Eso no es un asunto quizás barboso de la Fiscalía, sino del ordenamiento jurídico colombiano. Entonces, yo creo que es una manera de tratar de prestigiar a la Fiscalía. Yo no ocurrió de mi... Lo que puedo hablar es lo que ocurrió dentro de esta gestión, y esta gestión lo que ha sido es profundamente, comprometida con este caso. Entonces, de lo contrario, ¿de dónde salieron las 115 imputaciones en la administración si todo esto ha hecho antes? O si antes las personas que manejaban esto tenían todo tan bien manejado, entonces ¿cómo son las 115 ingenieros que se imputarán mañana? ¿Por qué no se habían imputado y definido situaciones jurídicas de una cantidad de funcionarios que participaron en un entramado que implicó 5.000 contratos, más de 500 empresas? No solamente es Odebrecht, es todo lo que tuvo que ver en relación con esa multinacional. Entonces creo que no es cierto, y incluso yo fijé en la página web, invito a toda la ciudadanía a que entre a la página web de la Fiscalía. Creamos un banner, un sitio en donde ahí ustedes pueden ver en qué va el caso de Odebrecht en Colombia, de manera pública, para que pueda ser consultado, cuándo son las audiencias, puedan verlas, puedan hacerle monitoreo. Eso no existía antes. Entonces yo lo que digo es, me siento muy orgulloso de que al caso de Odebrecht, para todos los temas hemos podido avanzar, para bien, para archivos, cuando existían archivos, para acusaciones, para imputaciones, porque acuérdense que la justicia también implica archivar. No es simplemente que a través de un trino diga, ordeno respetuosamente desarchivar. ¿Cómo así que ordeno respetuosamente desarchivar? Uno no puede, como miembro del Ejecutivo, ordenar desarchivar o archivar nada. A uno le toca ser parte de los procesos. Y en ese
en ese momento también existe autonomía e independencia, que justamente es uno de los temas que vine a denunciar a los Estados Unidos en el marco de la Comisión Interamericana. ¿Cómo así que le dicen a uno archive, desarchive, como si estuviéramos en un lugar donde no existiera atribución de poderes? No, señor. En Colombia existe una autonomía de los fiscales y los fiscales tienen autonomía para poder determinar qué es lo que pasó. Para poder desarchivar un proceso se requieren elementos materiales probatorios ante un juez de la República o ante el mismo fiscal que permita llegar a una conclusión de que hay responsabilidad o posible responsabilidad penal, no de una empresa, de alguien en el ejercicio de una acción. Y pues nosotros estamos en ese escenario completamente comprometidos en que todas las responsabilidades salgan, y las 115 imputaciones lo demuestran en estos 3 años y medio. Sobre el caso Odebrecht, fiscal, por favor, explíquenos algo. La anterior fiscalía, el anterior fiscal compulsó copias a la Corte Suprema de Justicia sobre 10 aforados. Solo 2 han sido condenados, el señor Guerra y el señor Ñoño Elías. ¿Qué pasó con los otros 8? Pues hay que preguntarle a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia qué pasó con los otros 8, porque si compulsaron, hay que ver en dónde están esos procesos, Julio. Pero mire, fiscal, que hablando de la velocidad de los procesos, hace apenas unos meses fue que se anunció, por ejemplo, que iría a juicio la exministra Cecilia Álvarez Correa, que es precisamente por el caso por el cual se toma la decisión en la justicia de los Estados Unidos, que es el tramo Ocaña-Gamarra o la adición Ocaña-Gamarra. Y ahí es donde uno dice, ¿por qué avanzó tan lento un caso como este? Teniendo en cuenta que todas las pruebas y todos los elementos estaban acá. ¿Por qué hasta ahora, cuando esta historia de Odebrecht, y usted lo sabe mejor que nosotros, pues viene de una fiscalía anterior y viene, imagínese, de 2 gobiernos antes, y hasta ahora se toma la decisión? Es como si se estuviera compasando la fiscalía con la justicia de los Estados Unidos, en donde las cosas sí avanzan. No, vuelvo y le repito. 60 imputaciones a hoy. Lo que pasa es que el caso de Odebrecht, Juan Pablo, tiene muchas líneas. Nosotros encontramos ese proceso completamente desperdigado en la Fiscalía General de la Nación. Incluso había diferentes fiscales, Esto generó incluso molestia por parte de algunos sectores, que además no sabían para dónde íbamos en esa investigación. Aún nosotros estamos en el ejercicio del cargo y hemos venido tomando las decisiones. Estamos a 5 meses y medio de salir, y mañana imputamos a 55 personas. Que se toma tiempo, pues se toman tiempo las líneas investigativas por una cosa, porque es que a veces la gente cree que es suficiente tener elementos materiales, tener unos elementos para ir ante un juez y sustentar una decisión, y muchas veces no es suficiente, faltan elementos. Aquí hay peritos contables, aquí hay un trabajo técnico enorme, hay más de 120 personas alrededor de este asunto. Entonces, igual, los estados toman una decisión, 10 personas que también se han tomado 10, 15 años. Incluso le cuento una cosa, ese proceso de Odebrecht o esa discusión de Odebrecht para Estados Unidos tiene mucho más tiempo, conforme a la información que yo tengo en temporalidades que nosotros tenemos. La investigación empezó con anterioridad no solamente para Colombia, sino para muchos países. Pero para los Estados Unidos es una gran decisión ese acuerdo de procesamiento diferido que se produjo. Y esto aquí en Washington, por ejemplo, lo sé y lo conozco porque he podido conversar con el Departamento de Justicia, y porque además la cooperación que se produjo con Colombia pues viene de tiempo atrás, incluso desde el año pasado nosotros nos reunimos con el director del FBI aquí en Estados Unidos, y tenemos una relación muy cercana con la agencia, con el FBI, que está al frente también de esta investigación para los efectos americanos, no para los efectos colombianos. Luego, no es que Colombia esté tomando decisiones porque Estados Unidos toma decisiones. Colombia toma decisiones porque autónomamente hay que tomar las decisiones. Ahora, el sistema colombiano toma tiempo. Entonces, a veces uno anuncia una imputación y nos dan una fecha 5 meses después. A veces se presentan
recursos y se toma más decisiones alrededor de temas que ustedes pueden reportar hoy. Dicen, pero solamente hasta dentro de 8 meses va a tener un desarrollo. Eso es parte también del sistema judicial colombiano. Pero el mayor compromiso nosotros lo hemos dado y lo seguiremos dando hasta el final de la gestión. Yo no estoy de acuerdo con algunas personas que digan, es que se demora mucho la fiscalía, que la fiscalía toma mucho tiempo, pero pues 115 imputaciones en una investigación como esta en los últimos 3 años y medio me parece que es tremendamente importante, teniendo en cuenta que es una investigación que duró mucho tiempo quieta en las administraciones anteriores. Para poderle hacer la siguiente pregunta, debo concretar algo que usted ha comentado 2 veces en esta entrevista. La relación de la Fiscalía con el FBI, el Departamento de Justicia y el caso Odebrecht. Concretamente, en la confesión de Corficolombiana, que se cierra con la multa, ¿la Fiscalía colombiana participó o no participó? Hubo un trabajo de cooperación y de asistencia judicial con los Estados Unidos. Si eso es así. Lo dice además el reporte de los Estados Unidos y pudimos participar activamente. Si eso es así, fiscal, ¿a usted no le llama la atención que en ese informe Corficolombiana haya confesado que sobornó por $3.4 millones a un alto, no un nivel medio, ni un funcionario operativo o de rango bajo, un funcionario de alto nivel de un gobierno, según Corficolombiana, fue sobornado por $3.4 millones? ¿A usted no le llama la atención preguntar quién es? Mire, vuelvo y repito. Ese procedimiento administrativo que se produjo en Estados Unidos, esta decisión, es una decisión que tiene una naturaleza administrativa alrededor de una investigación que se hizo en los Estados Unidos con cooperación colombiana. A nosotros nos interesaba determinar cuál era la razón, digamos, penal que había en Colombia alrededor de esto, y se determinó que hubo una persona que perteneció a ese grupo que fue quien estuvo condenado frente al tema. Ya frente a las personas que están o que fueron, como dice usted, sobornadas, pues obviamente existirán los desarrollos investigativos en Colombia. Creo que ya ustedes han venido detectando unos y otros. Esperemos saber exactamente cómo continúa la cooperación, pero por supuesto que ya para nosotros el tema de esa decisión en los Estados Unidos pues se produjo por cuenta del señor José Olivas Melo también, que participó y que fue condenado por la justicia colombiana, entiendo yo, en ese caso, y se produjo por la cooperación, y nosotros en Colombia ahondando, pero creo que las 55 imputaciones del día de mañana son muy, muy importantes, y creo que el asunto pues no ha culminado aún en el territorio nacional. ¿Qué opina el señor fiscal general de la Nación sobre la libertad como gestor de paz del señor Mancuso? Pues Julio, Mancuso, el presidente de la República, tiene toda la facultad constitucional para crear esos gestores de paz y para poder definir quién es gestor y quién no es gestor de paz. Lo que no tiene capacidad es de darle la libertad a Mancuso. ¿Por qué? Porque el decreto 1175 del 2016 y la misma ley 975 del 2005, que es la ley de justicia y paz, establece que la suspensión de medidas de aseguramiento, de pena, concesión de penas alternativas, beneficios judiciales, deben decidirlas las autoridades judiciales competentes. Y esas autoridades judiciales competentes en el marco de la autonomía y la independencia son los tribunales de justicia y paz. En ese sentido, el señor Mancuso tiene que responder por una serie de hechos judiciales en Colombia. Ningún mecanismo, en caso de que aterrice esta persona en el territorio nacional, podrá dejarlo en libertad
sino solamente los jueces. No es una decisión del presidente de la República, como entendí ayer dijo el señor ministro de Justicia. Y hay una orden de captura con fines de extradición que si el señor Mancuso llega a aterrizar en Colombia será efectiva y quedará también ante su juez natural. Luego yo creería que es importante hacer también esa distinción, no es que salga un decreto y diga entonces queda en libertad, como ocurrió como se decía con la primera línea, que por eso no ha salido casi nadie de la cárcel, o que ninguna persona de esa primera línea, porque el presidente de la República tiene unas funciones limitadas que no tienen que ver con eso, y el ministro de Justicia es un funcionario administrativo que no pertenece a la rama judicial. Si le estoy entendiendo bien, el señor Mancuso no puede quedar en libertad. No puede quedar en libertad. Señor fiscal, yo quiero que hablemos de la fuga de Aida Merlano, porque las versiones que han surgido en los últimos días hablan de que para fugarse ella habría tenido el apoyo del cartel de Sinaloa, o que este cartel habría estado detrás de la fuga. ¿Qué se sabe al respecto? Pues mire, Juan Pablo, yo creo que sobre esto la señora Aida Merlano, entiendo yo que en los últimos días ha pedido ser escuchada en interrogatorio ante el fiscal respectivo. Entonces vamos a ver qué nos cuenta. Cualquier desarrollo que cuente pues tendrá que ser sustentado y pues con elementos materiales probatorios para que nos lleve a una convicción de lo que de llegar a la conclusión de eso que ella está planteando. Por lo pronto no conozco más de eso y esperemos a ver qué es lo que se dice. Pero mire, con la señora Merlano pues hay entrevistas muy interesantes, anuncios bastante mediáticos, de pruebas que tienen que ver con la supuesta corrupción en la política del Departamento del Atlántico particularmente. Pero cada vez que hace estos anuncios nos quedamos esperando las pruebas. ¿La Fiscalía ha recibido alguna prueba de la señora Merlano sobre el tema de corrupción en la costa? Pues todas las declaraciones, entiendo yo, que ella ha dado, son declaraciones que han venido, se tomaron en un inicio de decisiones. Entiendo que el señor Julio Gerlain, por ejemplo, fue estante en un juicio ya frente a lo que ella explicó, pero de resto, pues entiendo yo que son dichos, y dichos que necesitan ser constatados y corroborados, Julio, porque pues a veces la gente suena muy bien en las entrevistas, pero no suena tan bien en la entrega de documentos ante las autoridades judiciales. Entonces, por lo pronto, no tengo mayor información sobre eso, pero esperemos a ver que en la ampliación o en la solicitud de interrogatorio que acaba de hacer a un fiscal, pues aporte todos esos elementos y seguramente se le preguntarán todas se le harán las preguntas respectivas para que pueda corroborar lo que se ha venido planteando en diferentes medios. Señor fiscal, 12 viajes charter de la empleada del servicio de la señora Laura Sarabia a Caracas, Venezuela. ¿Usted sabe algo de esos viajes? ¿Para qué iba a Caracas la empleada de Laura Sarabia? ¿Qué llevaba en ese avión charter o qué traía? No tengo mayor información. Eso hace parte de esa investigación y no quiero, pues no voy a decir absolutamente nada porque no conozco la información. Eso es parte de esa investigación, pero seguramente sobre cada uno de esas líneas investigativas estaremos en los próximos días o semanas tomando ya decisiones, como lo hemos hecho en otras decisiones claves para el país. Fiscal, específicamente hablemos acerca del escándalo de las chuzadas de Laura Sarabia y en el que también resultó salpicado el ex embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, donde salieron unos audios en los que él hablaba sobre unos ingresos de dineros, exactamente 15.000 millones de pesos. Él está de nuevo en el país. ¿Qué se sabe sobre Laura y sobre Benedetti? Nosotros hace un par de semanas o 3 semanas, remitimos a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia un cúmulo de expedientes, incluido el último también, alrededor a esa Sala de Instrucción sobre Armando Benedetti, porque gozaba de la calidad de abogado constitucional, senador de la República, y al dejar de ser embajador,
pues todos sus procesos salieron hacia la sala de instrucción. Allá tienen las investigaciones. En este momento nosotros no tenemos esas investigaciones en la Fiscalía General de la Nación. Por supuesto que cuando se requiera, pues podrá ser llamado a declarar, pero no habrá decisiones judiciales contra el señor Benedetti en la Fiscalía, salvo que aparezca una conducta que esté por fuera del marco de la órbita que tuvo como senador de la República. Entiendo que él fue senador hasta el 20 de julio del año pasado y luego fue embajador. Y sobre el otro tema que me pregunto, que son las interpretaciones, en los próximos días se toman decisiones. Señor fiscal, usted ahorita lo decía sobre el caso de Aida Merlano, y es que a veces en entrevistas se oyen muy bien las declaraciones de los personajes, pero luego uno se queda esperando las pruebas. Sí. Hablemos de pruebas del caso Nicolás Petro y Day Vázquez, porque ellos anunciaron que iban a entregar muchas cosas a la fiscalía, que le iban a entregar a ustedes, pues, una cantidad de pruebas para certificar el ingreso de los dineros, quiénes supieron en la campaña, en fin, ¿eso ellos ya entregaron o no han entregado nada, fiscal? No, yo sobre eso no voy a hacer mayor comentario, Juan Pablo. No voy a hacer mayor comentario. Lo que quiero que quede claro y que quedó claro ante el país es que el país vio una fiscalía sólida ese día, una fiscalía que con elementos probatorios le demostró al país su técnica, su manera de investigar, los delitos que se explicaron al país y que todo el mundo vio públicamente quedaron muy bien sustentados por ese fiscal que fue autónomo e independiente, y yo me imagino que en el marco de su autonomía deben estar trabajando y me imagino que le presentarán al país los resultados. Yo no tengo mayor información sobre eso. Qué pena, fiscal, pero es que con usted son tantos los temas, pero entiendo las limitaciones. Nos quedamos también con la gravedad de los hechos de la grabación que se conoció del ex candidato Oscar Iván Zuluaga y su imputación y el problema de su hijo. El tema ha avanzado en la posibilidad de un principio de oportunidad o preacuerdo con el doctor Oscar Iván. Yo entiendo que los fiscales están en eso, pero pues también puede ocurrir que no exista ningún preacuerdo ni ningún principio de oportunidad y puede terminar también presentándose la acusación. Entonces, pues no sé cuál será el camino que se escogerán por parte de los funcionarios respectivos, pero ese es un tema que esperamos también sacar pronto para que no quede en un pendiente de esta fiscalía y de esta administración. La última pregunta se la hace el presidente de la República, Gustavo Petro. Yo sé que usted ha dicho que el Ejecutivo no puede pedirle o darle órdenes al Poder Judicial para alguna acción, pero yo creo que es la consideración o el derecho que tiene un colombiano, que es el presidente, a hacerle un comentario respetuoso. Después de que se conoció esta mañana la nueva información de Corficolombiana, porque ahí ha estallado pues un nuevo problema, y es que el señor Melo está diciendo que él no está de acuerdo con esa confesión de Corficolombiana, porque él como presidente no acepta eso y que nadie lo consultó. Pues se produce un comunicado de Corficolombiana. Sobre ese comunicado, el presidente le dice lo siguiente, señor fiscal: el acuerdo que establece el Grupo Aval en Estados Unidos dice que Melo, expresidente de Corficolombiana, fue el único de los miembros del grupo que sobornó con $26 millones del grupo a funcionarios y políticos. Melo solo confesó 6.000 millones de pesos de sobornos a la justicia colombiana. Alguien miente. El proceso debe reabrirse en el caso Melo. Yo sé que usted no acepta quien le diga qué reabre y qué no reabre, pero es un comentario válido de un ciudadano colombiano que es el presidente. ¿Usted consideraría reabrir el proceso Melo?
Es que yo no soy el fiscal del caso para abrir ningún proceso. Es que yo creo que el presidente debería también mirarse un poco las competencias de la Fiscalía. El fiscal general de la Nación no lleva procesos. Yo no llevo ningún proceso. Si hay alguna solicitud alrededor de ese tema, deberían ser las partes frente al fiscal respectivo, explicando las condiciones de tiempo, modo, lugar y nuevas circunstancias que pueden permitir abrir un proceso. Pero no es el fiscal general de la Nación. Aquí lo que hay es una condena, hasta donde yo sé, Julio, que es ustedes probablemente están sabiendo mucho más cosas que yo, pero hasta donde yo sé hay una persona que fue condenada, por este caso en Colombia, y por lo cual se logró ese acuerdo de procesamiento diferido de 3 años en los Estados Unidos en esa resolución coordinada con autoridades colombianas. Porque aquí volvemos al mismo tema, no es que no exista cooperación, es que se dio por la cooperación y se dio por el trabajo conjunto. Entonces, el presidente de la República puede pedir lo que quiera, pero pues él tiene que, como ciudadano colombiano y como cualquier ciudadano, lo puede hacer un periodista, lo puede hacer un presidente, lo puede hacer una ama de casa, lo puede hacer un industrial, lo puede hacer un futbolista, cualquier persona puede pedir lo que quiera. Pero hay unas reglas en el Estado y unas reglas en el Estado de Derecho, y es que en los procesos judiciales se tienen que cumplir unos procedimientos. Me imagino que querrán hacerlo, para eso estarán los fiscales respectivos, para que analicen los casos concretos, analicen lo que se ha producido y, por supuesto, se tome en consideración si hay razonabilidad de esa solicitud de proceder judicialmente a reabrir o no reabrir, pero no es el fiscal general el que le va a contestar, ni es el presidente el que tiene que solicitar. Doctor Barbosa, fiscal general de los colombianos y presidente de la Asociación Mundial de Fiscales, muchas gracias por atendernos. Ha sido usted muy amable. Hemos abordado temas distintos al de sus medidas cautelares, al de sus preocupaciones, pero usted nos entenderá que son pocas las oportunidades que tenemos de llegar a tantos temas. Nuevamente le reiteramos pues la mayor consideración con los temas de su seguridad y la de su familia. Ojalá que estas cosas se aclaren y, por supuesto, desearle a su equipo la mayor atención con el cuidado de su vida. Ha sido usted muy amable, fiscal. Muchas gracias para usted, para su audiencia y también para las personas que lo acompañaron el día de hoy en la mesa de trabajo. Muchas gracias.